Pues nada, bienvenido al Ateneo de Jerez. Gracias por vuestra presencia. Hoy tenemos con nosotros a Juan Castilla Brazales. Yo voy a hablar de lo que lo conozco un poco. Juan Castilla lo conocí cuando nosotros, el Ateneo, por primera vez asistió a los encuentros de Ateneos de Andalucía en Granada. Fue la primera salida que hizo el Ateneo de Jerez. Hay algunas que dicen que sí, porque estuvimos allí y la verdad es que fue pues muy interesante, ¿no? Estuvimos en ese encuentro y ya después él ha sido presidente del Ateneo de Granada. Yo lo conocía siendo presidente del Ateneo de Jerez y luego también nos hemos relacionado cuando hemos estado en la Federación de Ateneos de Andalucía. Así hemos continuado la amistad. Él ha venido por aquí también para presentar la Casa de los Tulipanes, que lo organizamos en la Fundación Caballero Bonal. Y ya digo, conozco a Juan sobre todo de temas organizativos relacionados con los Ateneos. Juan, él es arabista, es científico del Centro Superior de Investigación Científica, de la cual ha sido su director, ¿no?, en un tiempo. Él también ha sido responsable de la catalogación, análisis y estudio de las inscripciones árabes que se mantienen en pie en los edificios granadinos y sobre todo de la Alhambra, ¿no?, que ya ha sido la última, el trabajo, por lo menos que yo sepa, más conocido, también reconocido, ¿no?, a nivel internacional, y por lo que también ha obtenido numerosos premios. Pero hoy nos traía aquí porque además de arabista, de científico, pues es un consumado escritor, porque desde luego lleva 3 y tiene, a lo mejor seguro que tiene el 4 ya, ¿no? Él lo dirá porque hace poco empezó con la Casa de los Tulipanes, y ha escrito Melvia y ahora Al oeste de los sueños, que es de lo que vamos a hablar. Él ha sido docente, no sé si él sigue siendo docente de la Universidad de Granada, y él tiene un currículum impresionante como escritor, como arabista, como científico, como también colaborador y además llevando la dirección del Ateneo de Granada, y nosotros nos sentimos muy felices y muy contentos. Así que solamente te damos la bienvenida. Yo voy a dejarle la palabra a María, que es la que va a hacerte, te va a preguntar y va a hablar sobre tus novelas y sobre lo que tú quieras también, porque nosotros aquí, pues con toda tu experiencia y con todo lo que sabes, nos gustaría que nos hablara de todo. ¿Vale? Bueno, pues te voy a dejar con María. María, Buenas tardes a todos. Para mí es una inmensa alegría estar hoy con Juan Castilla, porque es que es mi paisano. Pocos jienenses pasan por aquí. Así que, para empezar, gracias por venir. Yo no puedo empezar ni a hablar sin agradecer a mi compañera Margarita, que es la coordinadora de la sección de literatura, y a mi queridísimo club de lectura aquí presente, que hagan posible esta segunda parte de encuentro. Te voy a contar, Juan. En este Ateneo, la sección de literatura organizaba encuentros con autores. Hubo una época en que era más difícil que acceder a los autores, porque no todos son tan fáciles como tú.
Y es un hombre fácil, pero porque nos une algo muy fuerte, por lo que Margarita ha sido tan generosa de cederme su sitio. Y es que tenemos amigos comunes, amigos muy, muy queridos comunes. Y entonces Margarita, al enterarse de nuestras amistades comunes y compartidas, pues me dijo generosamente: María, hazlo tú, porque tú estás más cerca o porque te puedes sentir más cerca. Te lo agradezco enormemente, compañera. Así que... Bueno, pues yo le traigo a Juan un juego. Yo no lo voy a entrevistar al uso. Yo aquí vamos a jugar todo. Yo a Juan le voy a mencionar algún dato, alguna palabrilla, y Juan, que habla mucho mejor que yo, no más, pero mejor. No más, pero mejor. Él va a decir lo que sea. Y voy a empezar con Linares. ¿Está quedando aquí? Sí, Esto está... presiona. Sí. Linares, el corazón, los sentimientos, los recuerdos, la nostalgia, la familia, los padres, los hermanos. Y todavía tengo allá una hermana y a unos sobrinos. Entonces, bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? La infancia te marca y, por supuesto, mi infancia está muy marcada por Linares. Yo salí de Linares a los 18 años y ya no volví, ya solo... ¿Ah, no volvés? Sí, he vuelto muchísimo, pero ya son regresos intermitentes, fugaces, pero salí ya para estudiar pero sigo muy unido a Linares. Pero Linares te homenajea, sí. Linares te adora, sí. Y el amor es recíproco. Y yo llevo a Linares en mi corazón, sí. Siempre. Él es de Linares, sí, nació sí. en Linares. Sí. Y después de Linares viene Granada, porque saliste a los 18 años, caminito, ¿eh? Pues fui y desemboqué en Granada, terminé allí la carrera. Granada también me marcó en una etapa que es fundamental en la vida de todos, como es la juventud, esa recién acabada adolescencia y los inicios de la juventud. Entonces, bueno, la etapa universitaria pues también es muy bonita, descubre una ciudad maravillosa, que tiene magia, que tiene encanto. Terminé la carrera, luego estuve unos años fuera de España, en países árabes, dando tumbos con becas y mucho tiempo por ahí fuera. Pero espera, no me corras tanto. No, por lo tanto. Porque tú llegas a la facultad, que también fue la mía después, solo que yo hice otra especialidad. No compartimos años porque él es mayor que yo. Yo no sé mal. Él es mayor que yo. Mal que le pese, es mayor que yo. No. Pero allí tú ibas con la intención de hacer hispánica. Efectivamente. Bueno, como tantas personas me imagino que nos habrá ocurrido algo parecido. A mí me gustaba mucho desde bien niño la literatura. Entonces, justo cuando estaba haciendo COU, ya no existe COU. No, ya no existe. Estaba haciendo COU, pues tenía bastante claro que quería hacer filología hispánica. Me gustaba mucho la lengua, la literatura. Y bueno, pues en aquel plan de estudio, en aquella época, teníamos los 3 primeros años comunes y luego había 2 años que eran ya de especialidad. Que es donde ya tus caminos y el mío se divergían. Sí. Se separó. Entonces, en esos 3 primeros años comunes, yo escogí como asignatura optativa la lengua árabe. ¿Por qué? Pues no tiene nada ni de cuento bonito ni de historia maravillosa, sencillamente porque yo no había estudiado, esto lo podría adornar más bonito, pero no, es así de prosaico. No había estudiado griego en el bachiller y entonces al llegar a primero de carrera tenía optativa el griego o el árabe. El griego me suponía empezar pues de partida con un retraso con respecto a mis compañeros, que ya conocerían el griego, y entonces yo ya de partida sería el último de la fila. Y bueno, pues sencillamente eso fue lo que me hizo escoger el árabe, porque era
una asignatura que partía de cero. Escogí el árabe como lengua, empezó a gustarme, se me dio bastante bien. Tuve a un magnífico profesor que fue muy prudente, que no me dijo nada, y cuando ya llegué a finales de tercero, ya tenía que decidirme, pues claro, yo llevaba siempre matrícula en árabe, y entonces fue cuando yo doy el paso de preguntar, estoy dudando, y ahí es cuando es un gran profesor. Ahí es un gran profesor, está callado durante mucho tiempo, venía observándome, pero nunca me animó, y justo cuando yo tuve la iniciativa, él fue cuando me dio el espaldarazo. Si tú verdaderamente crees que esto te gusta, te animo y te hago el gusto, porque vamos, ¿a quién se lo va a decir? A un especialista. Y entonces pues inmediatamente al final del tercero fue cuando ya decidí cambiar el rumbo y hacer filología árabe. ¡Qué acierto, eh! ¡Vaya acierto! Bueno, nunca se sabe. Siempre hemos leído por ahí secciones en los periódicos, en las revistas, ¿no? Había algo así que ¿qué hubiera sido de mi vida si, ¿no? Sí. No sé dónde me acababa. Pues sería profesor, me imagino, de lengua y literatura, y me sentiría tan contento, tan feliz, no habría pasado nada. La vida me llevó por este otro camino y bueno, no me puedo quejar, la verdad, estoy muy satisfecho y creo que he llevado una trayectoria por lo menos digna, ¿no? Ya nos dices que entonces empezaste a disfrutar de becas y así para completar tu formación en los países árabes y después de esa etapa de formación tan intensa que tuviste, hay que descubriste que te consolidaste, vuelves y ¿qué haces? Pues después de, ya digo, estar unos años con becas del Ministerio de Exteriores en países árabes, vuelvo a Granada. Pero va en calidad de investigador. No, volví solo. Miguel Río ya se había marchado de Granada. Volví a Granada después de estar unos años fuera y bueno, pues entonces digamos que inicié una nueva etapa que pasaba por estar con los ojos abiertos, los oídos bien abiertos, pendientes de qué posibilidades, oportunidades había en un mundo complicado, como lo sigue siendo, porque es una especialidad que no es, por ejemplo, como la tuya o como la de hispánicas, que tiene el amplio campo de la enseñanza secundaria. Sí. Y luego tiene la universidad. En nuestro Cierto, caso, tiene muchísimo más claro, reducido. mucho más reducido. Solo te puedo decir que de mi promoción, que fuimos 13, solo yo me he dedicado a esto. De 13, éramos promociones muy pequeñas. Muy pequeñas, siempre habéis sido muy pocos. Entonces, para ponerte el caso que yo conozco, que es el de mi promoción, éramos 13 y únicamente me he dedicado a esto. Eso te lo recuerdo, ¿no? No, ¿qué va? No, simplemente, bueno, pues la vida te va poniendo una serie de losas en el camino que a veces las pisas y a lo mejor te tambaleas y caes en un charco y otras veces pones el pie y caminas firme. Tuve la suerte de caminar firme y bueno, fui consiguiendo cositas y lo primero de todo fue una beca de investigación. Te haces investigador. Sí. Hice con esta beca de investigación, ya que la concedía el Ministerio de Ciencia y Educación, creo recordar que se llamaba así entonces, porque sabéis que son ministerios que cada vez que hay un cambio político la denominación cambia, ¿no? Creo que se llamaba así. Entonces me dieron una beca de investigación y esa beca te la concedían con un objetivo, que era hacer una tesis doctoral. Normalmente no, la beca era de 4 años. No es que yo sea más listo, ni más inteligente, ni más hábil, ni nada. Simplemente pues tuve como un poco la idea clara de decir, yo en vez de agotar hasta el último minuto del 4º año, que es mientras te están pagando, ¿no? Pues quise terminar la tesis antes, para tener ahí como un colchón que me permitiera darme un respiro, una tranquilidad para ver venir qué oportunidades hay, ¿no? Entonces, bueno, hice la tesis en vez de en 4 años, la hice en 3 años y meses.
y como digo, bueno, pues tuve ahí un espacio en el que esperé a verla venir. Y bueno, esto era en el año 91, lo recordad, y bueno, ya en el 93 saqué la oposición, que era también muy complicado porque no salían clases. No salían clases. ¿Se llama la facultad? Sí, no, a la escuela de estudio, que es una carrera muy dura porque, a diferencia de la universidad, que no digo que no es una carrera también de mucha paciencia, de mucha constancia, perseverancia, pero en el mundo de la universidad es verdad que tú, a partir de tener, por ejemplo, lo que yo tuve en el CSIC, una beca de investigación, luego tienes muchas oportunidades de ir acogiéndote a un contrato de ayudante X, ahora leo la tesis, soy doctor tal, o sea, tienes un abanico de posibilidades que te permiten con paciencia, pero en el CSIC, una vez que acaba la beca de investigación, es esperar a que haya una plaza de funcionario. No había nada. Yo tuve la suerte también de acabar en el 91 y en el 92 el CSIC, por primera vez en la historia del organismo, sacó unos contratos que se llamaban contratos para, creo que eran jóvenes valores investigadores o algo así. Y tuve la suerte de que me hicieran ese contrato. Entonces cubrí desde el 91 hasta el 93 que saqué la plaza por oposición, tuve un contrato de lo que llamaban entonces jóvenes investigadores. Estupendo. Bueno, el CSIC no tiene nada que ver con la policía, este señor es científico. No. Acaba en Yo C. tengo que decir Acaba en C. científico. Que es el Centro Superior de Investigación Científica y depende de Madrid, y acaba de estar recién llegado de allí, porque antes de ayer me estaba sigue en en Madrid, Facebook. ¿no? Me sigue. Te sigo, acabo de descubrirlo. Te sigo perfectamente. Bueno, yo os tengo que decir que yo estoy contentísima, es la primera vez en mi vida que yo entrevisto a un científico en condiciones. Aquí está. Bueno, a una persona que lleva la etiqueta de científico. Sí, además de científico también tiene una faceta docente, ¿no? Sí. Corta, pero ahí está. Cuéntanos algo. Yo... ¿Qué te enseñó la docencia? Si te gusta, si no te gusta, te gustaba tu faceta investigadora, ¿cuál de las dos primas más? Me apasiona y bueno, ahora por ejemplo tengo el caso más cercano de mi hija, que ahora cuando terminó los estudios dudaba, es que bueno, yo hacer unas oposiciones y yo creo que no me gusta la docencia y no sé, yo creo que esto no sirvo para esto. Y le decía yo con cierta sensatez y con los años que llevo a cuestas, nunca se sabe, eso nunca se sabe. Eso hasta que pruebas y experimentas, nunca sabrás si te gusta, si te apasiona y si sirve. Y tú te darás cuenta. Entonces eso es lo que me pasó a mí. Yo intuía que me podía gustar porque tengo desde bien jovencito la obsesión de querer aclarar todo, mucho. Hasta el punto de que yo tengo una debilidad, que es que muchas veces pienso que soy pesadísimo en querer explicar los detalles y hacerlos claros. Entonces muchas veces tengo esa especie de manotazo continuamente en la nuca: Juan, no te pases, cállate ya. Pero es verdad que siempre he tenido esa obsesión de la claridad. Entonces yo creo que de forma innata llevo impregnado un poco cierto algo de pedagogía, llámale como quiera, de didáctica, no lo sé, pero siempre me ha gustado. Entonces, bueno, pues al poco tiempo de obtener la plaza de funcionario como investigador, no sé cuántos años transcurrieron, unos cuantos años, pues tuve la oportunidad, yo soy además una persona muy inquieta, yo no sirvo para nacer y morir haciendo una cosa, tengo que probarlo todo. Entonces tuve la oportunidad de charlar con un catedrático con el que tenía muy buena amistad y de pronto descubrimos que la Universidad de Granada, junto con el CSIC, tenía un acuerdo marco desde muy antiguo, y ese acuerdo marco estaba encerrado en un cajón con telarañas. Nadie se había acogido a ese acuerdo marco que contemplaba la posibilidad de firmar convenios específicos siempre y cuando
un investigador del CSIC y un profesor de la universidad se pusieran de acuerdo para, como decíamos nosotros de broma, para intercambiar nuestros apartamentos. Tú te vienes a mi apartamento y yo me voy al tuyo. Es decir, seguíamos perteneciendo cada uno a nuestra institución, nos seguía pagando nuestra institución, a todos los efectos pertenecíamos, no perdíamos nuestra condición de nada, pero durante X años se firmaba un convenio específico entre este señor, en este caso, podría haber sido señora, y en mi caso, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo y en teoría la verdad es que aunque lean la letra pequeña, el espíritu de esa ley a mí me parece maravilloso, porque firmamos ese convenio y entonces cuando tenemos la oportunidad de que yo, siendo un jovencito, entre comillas, investigador, un joven de pocos años, investigador, que viene de estar encerrado en un despacho leyendo muchas fuentes históricas, leyéndome todas las fuentes árabes, digamos con una amalgama de conocimientos muy recientes, y lo que me faltaba era la plaza de toros, salir a torear, porque en mi despacho yo no tenía público. Y entonces, al contrario, él venía de unos años en el que el profesor dice que llega un momento en que esa expresión tan castiza de estoy un tanto quemado, porque claro, tantas clases me quitan tiempo para ponerme al día, para poder leer, para poder publicar, formarme, etc. Entonces, ya te digo, el espíritu de esa ley me parece fantástico. Yo me fui a torear, que es lo que tú es tu asignatura pendiente. Sí, y entonces, claro, yo comprobé que de pronto ese mundo me apasionaba, entre otras cosas porque yo tenía unos alumnos que abrían los ojos y se comían todo lo que le contaba. Pero claro, no es un mérito mío. Es que claro, luego yo me tomaba un café y me decían, profesor, si es que claro, es que comparamos y hay algunos profesores que nos sacan los folios amarillos, que ya están de un año, claro, yo salía al ruedo con unos conocimientos fresco, que los traía de haberlo investigado recientemente. Entonces claro, yo no me basaba ni leanse esto, ni, bueno, sí, se leían cosas, ¿no? Pero es verdad que le transmitía algo que yo acababa de investigar, yo solito o con un equipo de investigación en un centro. Entonces el alumnado no es tonto. Saben cuando hay un señor encima de una mesa que le está leyendo una punta, incluso que confiesa, pues perdonadme, se me ha traspapelar el folio y cortamos la clase porque no sé seguir. Y cuando llega alguien con mucha ilusión y sobre todo con unos conocimientos recién adquiridos, muy frescos. Y entonces, bueno, pues yo descubro ahí que me encanta, que me apasiona la docencia. Estuvimos, creo recordar, 6 años, me parece, creo recordar, cada uno en el puesto del otro. Y bueno, a mí me apasionó, me gustó mucho la experiencia y bueno, han pasado los años. Cuando voy por allí, pues, creo que dejé buen recuerdo. Querida, yo te voy a decir ahora una cosita que te va a sonar muy familiar. Muy familiar. Dios provee en toda adversidad. ¿Cómo? Dios provee en toda adversidad. Allah. Eso sería nada, sí. Esa es una inscripción que se repite mucho en la Alhambra. No sabría decirte cuántas, pero decenas de veces. Que efectivamente la traducción sería eso. Allah provee en toda adversidad. Y bueno, pues el encanto de la inscripción, más allá de su contenido, es pues que la ve a lo largo de toda la estancia del conjunto monumental, pues bajo los formatos más diversos, dividida en unas palabras, enfrentadas a las palabras, o sea, tiene su contenido, en este caso sería un contenido jaculatorio que le llamamos, porque lleva implícito el nombre de Allah, la inscripción, pero luego desde el punto de vista estético, los artesanos son maravillosos, ingeniosos, y entonces
puedes contemplar esa misma inscripción bajo formatos, como te digo, pues variopintos, de todo tipo, ¿no? Entonces ya empieza tu etapa en la Alhambra. No, mi etapa en la Alhambra es mucho más tardía. Es mucho más tardía. Entonces empieza tu etapa en la Escuela de Estudios Árabes. Sí, empieza mi etapa en la Escuela de Estudios Árabes hasta que hago este periodo, este paréntesis de docencia en la facultad y luego vuelvo otra vez a la Escuela de Estudios Árabes a seguir investigando. Sigues como investigador. Sí. Y te surge la Alhambra. ¿Cómo surge la Alhambra, Juan? Pues esto ya te digo, ha sido a partir mucho... de tu trabajo de investigación Sí, de las claro, inscripciones. sí. Mira, para que te hagas una idea, mi trayectoria es tan atípica. Pues fíjate, yo empiezo investigando sobre Egipto en época contemporánea. Me interesa mucho en la época del nacionalismo, de la independencia de los ingleses, y estudié la literatura árabe egipcia contemporánea. Esa fue mis primeros trabajos de investigación. Y de ahí, a partir de que me dan una beca de investigación, eso me condiciona un poco para de pronto irme al mundo clásico, al mundo medieval. Empiezo a estudiar pues manuscritos de época medieval, empiezo a hacer trabajos de historiografía, empiezo a hacer trabajos de edición de manuscritos. De hecho, mi tesis doctoral fue editar un manuscrito de un autor cordobés del siglo X sobre la historia del Al-Ándalus. Y bueno, durante unos años estoy en ese tipo, moviéndome entre la historia, la sociedad, la política, quizás menos la economía, el comercio, la cultura, siempre dentro del ámbito de Al-Ándalus. ¿Ahí es donde escribe el libro Al-Ándalus? No, un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Esa, digamos que es mi primera etapa que yo definiría como de investigador puro y duro. Que está encerrado en un despacho con unos libros, con un ordenador y iba a decir una lupa, pero bueno, sí, podría ser una lupa con los manuscritos, ¿no? Esa sería la primera etapa. Luego llega la docente, vuelvo otra vez a investigador puro y duro y luego viene otra etapa antes de llegar a la Alhambra, que es la que yo calificaría mi labor de divulgador. Me considero también divulgador científico porque me apasiona también. Claro, es que yo creo que todo está muy relacionado. Si te digo que me apasiona la docencia, si te he dicho antes que me doy el cogote, dice Juan, contento, porque no se ha expresado por tratar de ser muy claro, ¿no? Pues yo creo que en el fondo son caminos paralelos y en un momento se entrecruzan. Lógicamente la docencia lleva una divulgación y una excelente comunicación como un excelente comunicador. Yo creo que detrás de eso hay, por lo que te digo, una cierta pasión por el mundo de la docencia en este caso, pero si lo trasladamos al mundo de la investigación, pues tratar de trasladar unos conocimientos científicos, rigurosos, serios, pero a un público no necesariamente especializado. Ahí es donde tiene un gran valor. Y ahí es donde empieza mi etapa. Sí. Entonces empieza tu etapa divulgadora y aparece la Alhambra. Y que no sé cómo llegar a la Alhambra. A pocos años, pero si tú quieres darme un saltito ya estamos en la Alhambra. No, sí. No nos saltamos nada porque todo es muy interesante. Bueno, damos un salto. No nos saltamos nada. Durante muchos años estuve pues, haciendo trabajos, ya te he dicho, relacionados con la sociedad. ¿En toda esa etapa ibas también llevando tu presidencia del Ateneo? No, tampoco, es más tarde, sí. En esta etapa, digamos, que cubro ese abanico de materias pues, a través de publicaciones muy distintas. Libros, al principio más serios, entre comillas, porque eso es lo que mucha gente dice. Bueno, tu etapa tal, y hay quien califica tu etapa de las obras menores. Yo me río un poco, porque claro, obras menores, yo reto a más de uno a que haga divulgación científica. Es muy complicado, parece muy sencillo leer algo y decir, porque lo he entendido perfectamente, pero para que
para que el lector entienda unos conocimientos que tiene detrás, una religión distinta, una doctrina distinta, una cultura distinta, una terminología totalmente distinta, es muy complicado hacer ese tipo de obras menores. Entonces, bueno, hasta llegar ahí hay publicaciones de todo tipo, a través de artículos, de revistas científicas, en el que cubro campos como la cultura, la historia, la sociedad, la historiografía, siempre en el ámbito de Al-Ándalus. Y quiero recordar, porque sé perfectamente que todos lo conocéis, pero que cuando hablamos de Al-Ándalus no hablamos de Andalucía, sino de Al-Ándalus, era el nombre, ahí sale el color. Al-Ándalus era el nombre que los árabes le daban a los territorios de la península ibérica gobernados por los árabes musulmanes. Eso era hablando de 8 siglos. 8 siglos de historia. Sí. Entonces, bueno, pues damos un saltito y empiezo con la divulgación, porque me encanta. Empiezo a sacar libros de divulgación que tienen una cierta aceptación por parte de los lectores. En concreto, el primero de mis libros, que hace una vez Al-Ándalus, pues se hicieron ediciones y bueno, pues porque me lo publicó un organismo público y bueno, los organismos públicos lo que quieren es que tú le des un libro y al día siguiente lo que quieren es que saque otro para hacerse una foto distinta. Si ese libro lo hubiera cogido una editorial privada, yo te aseguro que hoy día sería un necesitado, porque está todavía y voy por las librerías y me dicen, usted es el autor, pues tiene años este libro y se sigue vendiendo bastante. Si eso lo hubiera cogido en su momento. ¿Convertido en un clásico? No, ya sí. Pero te quiero decir que bueno, que ese tipo de libros tuvieron una buena acogida y pudo tener un sector de lectores muchísimo más amplio si hubiera caído en manos de la empresa privada. Porque claro, una empresa privada lo que quiere es vender libros. Claro. Y entonces, bueno, al organismo público que se venda más o menos le da igual. Lo que quiere el político que llega en ese momento, el consejero de Cultura o consejera, pues es muy bonito, vamos a hacernos la foto, pero vete a tu casa y escribe otro que lo que quiera otra foto mañana, ¿no? Entonces, y que me perdonen los consejeros, las consejeras de Cultura, pero es que normalmente yo lo entiendo así, ¿no? Yo, a fin de cuentas, no forman parte de... Tenemos experiencias parecidas. Sí. En esta casa hay experiencias parecidas con publicaciones de libros de... Y ya de la etapa divulgadora, pues sea verdad que empieza ya... no empiezo a descubrir la Alhambra. La Alhambra yo la descubrí de jovencito, pues cuando estudiaba. Seguía, de vez en cuando la miraba. Pero sea verdad que luego me viene esa etapa en la que descubro la Alhambra, pero con otro ojo. Claro. Con otro ojo. Ya no soy el jovencito que da paseos viendo la Alcazaba, fijándose en estas piedras, fijándose en este palacio o fijándose en el Generalífice, sino que empiezo ya a mirar las paredes, que es algo distinto, ¿no? Y entonces se me ocurre que una labor que ya habían acometido pues desde el mismo comienzo del siglo XVI, al poco tiempo de llegar los Reyes Católicos a Granada, pues ya los mismos Reyes Católicos ya son los que acometen o tienen la tentación o la curiosidad, mejor, de querer saber qué es lo que dice todas aquellas escrituras que hay escritas en los arcos, las fuentes, en los techos, en las paredes, en tantos sitios del conjunto monumental. Y bueno, pues esa labor que comienza en aquellos siglos, luego esos intentos se van repitiendo a lo largo de la historia, pero se hacen labores muy parciales. Es decir, a un determinado, no se le puede llamar investigador, gente curiosa de aquel momento empieza a hacer una labor parcial. Cuando digo parcial me refiero a que a lo mejor le interesa un tipo determinado de rótulo epigráfico y no pasan de ahí. Entonces ya en el siglo XXI
es cuando después de dar paseo y paseo y paseo y reflexionar, ¿y si doy un cambio de rumbo a mis investigaciones? Me tienta la idea de acometer una tarea que cuando yo dije en aquella época, pretendo recopilar exhaustivamente las miles de inscripciones que hay aquí. No hacer voy a recopilar unos cuantos poemas, no, todas las inscripciones que hay aquí. Entonces me miraban y bueno, como se mira un poco al loco que dice que no es loco, ¿no? Yo no estoy loco, y todo el mundo puede decir, ¿no? Entonces nadie podía pensar que eso sería... incluso pasaron por mi vida, me está viendo ahora, gente muy curiosa que me decía como que existía en ese monumento una especie de maleficio que no había permitido a nadie acometer esa tarea jamás. Y entonces yo decía, bueno, pues vamos a intentarlo, qué miedo. Pero bueno, afortunadamente, como suelo decir, pobrecito de Linares, tuvo que llegar a hacer aquello y salió bien. Pero bueno, esto estoy hablando en primera persona, pero sería injusto por mi parte olvidar que todo esto, evidentemente con un equipo de investigación de lujo, con gente muy cualificada, muy leal, muy fiel, y eso es importante. Eso es importante porque cuando yo digo hice tal, no caigamos en ese error. Hice porque bueno, yo en su momento... Pero tú lo dirigiste. Lo dirigí, tuve la iniciativa, se lo presenté al que era entonces director de la Alhambra, que era Mateo Revilla, me encantó el proyecto y lo iniciamos. Tuvimos más de 10 años con aquel proyecto. Y bueno, con un equipo, ya te digo, excelente, gracias a él se consiguió la tarea, pues llegamos a recopilar, y lo puedo decir con esta rotundidad, las 9.000 inscripciones que hay del conjunto monumental de la Alhambra del Generalife. Sí. Y lo recogéis en un corpus maravilloso gráfico de 8 libros y 8 CDs. Efectivamente. Y hay que puntualizar que cada una de esas 9.000 inscripciones llevan consigo una ficha. O sea, cada inscripción tiene su número de referencia y cada ficha pues tiene muchos campos de información que son maravillosos. En su momento, claro, optamos por brindar esa información a través de una herramienta que entonces era revolucionaria, que era el CD. Ya hoy eso está totalmente obsoleto, ni los ordenadores tienen ya disquetes, ¿no? Si quisieran. Entonces en aquel momento era la herramienta revolucionaria porque era meter en un disco y entonces tú en tu ordenador particular paseabas por el interior de la Alhambra y con colores y con muchos efectos que hacíamos, pues tú simplemente tenías curiosidad, ¿qué pone en aquella pared donde por el colorido sé que me están diciendo que ahí hay algo escrito? Y ibas con el ratón, pinchas y se te desplegaba la inscripción que contiene pues la fotografía de la propia inscripción, rodeada de toda la ornamentación que lleva vegetal, gráfica, geométrica. Luego hacíamos un dibujo desnudo de toda esa decoración, simplemente con la letra árabe, para que se vea solo la letra árabe. Luego hacíamos la transcripción a la grafía moderna, para que todos nos entendamos, claro, que sepamos que miramos la pared, pero no por saber árabe tú aquello lo lees. Mucha gente me dice, bueno, aquí cualquier árabe visitante que pase por aquí, esto lo lee. No te equivoques. Para esto te tienes que familiarizar con ese tipo de escritura, porque, claro, es como si escribiésemos María, tu nombre, y la M, pues empezáramos a hacer astas que se entrecruzan con ornamentación de piña, o con ornamentación de triángulos, o con ornamentación de otro tipo, y entonces tú no ves la M ahí tan rápidamente, tienes que pasar un tiempo hasta que te familiarices. Y aún así, cuando ya estás muy familiarizado, luego tienes también muchos tropiezos. O sea, no porque tú seas árabe o conozcas el árabe, tú llegas a una pared y la lees inmediatamente. La gente
Bueno, ayer mismo me mandan por WhatsApp, me mandan un capitel, me mandan la foto. Juan, ¿qué dice ahí? Primero, me dicen en la familia que me ponga en plan profesional y diga, oiga, que esto tiene un trabajo y tiene una minuta detrás. O sea, esto es como ir al abogado. Dígame usted cómo hago yo esto, y el abogado que te contara por WhatsApp, ¿no? Bueno, bromas aparte, sí, me suelen pasar cosas de estas, ¿no? O por correo electrónico. ¿Qué dice ahí? Que mi abuelo se ha encontrado una bandeja de no sé qué, ¿no? ¿Qué dice ahí? Bueno, pues que hay que echarle a esto un ratito. Ayer, por ejemplo, pues sí, le respondí con cierta rapidez, porque había dos inscripciones, una la vi enseguida, la otra le dije, mira, está muy mal, porque estoy convencido de que procede de una mano, que no sé si es la del artesano, que era muy malo, o la del restaurador, que a lo mejor al cabo de los siglos luego ha metido también la pata, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, casos de todo se te dan bien. Entonces, con eso os quería decir que, además de la foto, luego reproducimos con grafía actual, la que tú puedes ver en un libro escrito en árabe o en un periódico escrito en árabe, con lo cual ya sí el árabe, o quien conoce el árabe, ya sí lo lee perfectamente, porque está transcrito a una grafía reconocible. Pero antes te pongo la foto de cómo está la palabra. Más luego le añade bibliografía, le añade qué tipo de contenido, si esa inscripción es de pues coránica. Cuando digo coránica todos creo que nos entendemos, que son trocitos extraídos de libros sagrados de los musulmanes. Si es poética, que son no tantas como la gente cree, porque son conceptualmente entre las poéticas y las coránicas, digamos que están en la parte baja de la clasificación, pero sea verdad que son las más atractivas, son las que despiertan más interés al curioso, porque la poesía es muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues hay también poéticas, como digo, que son extractos sacados de grandes casidas, a lo mejor de poetas que escribían 200 y 300 versos en una casida, y luego pues con motivo de algún acontecimiento histórico o una efeméride que pusiera de relieve con una celebración determinada, como ahora está viniendo el caso, La Sala de dos Hermanas, y un poema precioso de 24 versos que encarga en su momento el sultán a uno de los poetas de la corte de la Alhambra para festejar la fiesta de circuncisión de su hijo y nieto. Entonces se le encarga a ese poeta y allí han quedado 24 versos. Pero eso no quiere decir que el poeta compusiera esos 24 versos, sino que escoge, que selecciona a lo mejor de casidas. Una casida en árabe es una composición poética que puede tener 100, 200, 300, 400 versos, y él escoge un número determinado para que luego, delante de un artesano, en el suelo del artesano es el que va haciendo toda la escritura, el poeta va revisando que vaya todo correctamente, y se hace todo en el suelo como en un puzzle en la pared, hasta que ya una vez bien revisado que está todo correcto, lo incorporan a la pared, ¿vale? Estupendo. No sé si me estoy yendo mucho... No, te estás yendo a tu pasión. Bueno. Pero ahora te voy a descubrir otra pasión por la que estás aquí. Bueno, estás aquí para que nos conozcamos como personas, porque es que es una persona tan sumamente rica que a veces como le dices, no puede pararnos. Así que hemos estado en la Alhambra, hemos pasado por la facultad, ¿y ahora qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? Pues mira, ahora, cuando se termina este proyecto, que denominamos Corpo Epigráfico de la Alhambra Generalife, que lo vas regalando por ahí a los líderes, bueno, sí. Que lo sé yo también. ¿Cómo me sigue? Chiquilla? ¿Cómo me sigue? Sí, sí, se lo regalé. ¿A que sí? Sí, recientemente, en el mes de septiembre, creo recordar, septiembre o octubre. Pues si me sigue y viste, me voy a salir un poco del camino, pero no sé si observaste bien las fotos que puse. Hay una foto que estoy ahí con el se lo está entregando, pero no sé si te das cuenta de que está rodeado por la guardia. ¿Qué sultán es y qué país es? El sultán de Sharjah,
de los Emiratos Árabes. De los Emiratos Árabes hace nada que hasta con él. Claro. Me de como regalo el corpus. Es que de litografía. me invitaron a una cena de gala. Y entonces, bueno, pues yo estaba muy prudente en mi mesa, pero claro, yo digo, a este señor yo le voy a hacer este regalo. Y entonces recuerdo que cuando ya estábamos, eran muchas mesas, ¿no? Bueno, sí, 20, 30 mesas, Sultán estaba ahí enfrente. Y cuando yo estoy en la mesa, digo, ¿cómo? Yo estaba con el aquí, porque previamente había habido un besamano. Sí. Pero yo dije, ¿cómo voy a hacer yo como Pablo Iglesias le hizo al pobre Felipe VI? De darle aquí el Juego de Tronos dándole la mano. ¿No? Entonces yo lo llevaba escondidillo en la chaqueta, pero cuando pasa el sultán, digo, yo no voy a hacer como Pablo Iglesias, hombre, porque quiere, le suelto, ahí llevo usted. Y ahora yo qué hago con esto, ¿no? No, decidí que no era el momento, el besamano, total, digo, bueno, Juan, paciencia. Y claro, la paciencia me llevó luego a ponérmelo debajo del muslo, porque yo estaba sentado en una mesa redonda con invitados aquí de bastante redondo. Y entonces, cuando averigüé quién llevaba el protocolo, era una chica marroquí, la llamo y le digo, yo quiero hacerle un regalo al sultán. Dice, no, imposible, señor, tenía que haberse dudado en el besamano. Digo, pues mire, yo lo he hecho con la mejor intención. Mi voluntad ha sido, hombre, no era momento, si el hombre va pasando dando la mano, no le voy a dejar yo ahí el paquete, ¿no? Nunca mejor dicho. Y no, pues mire usted, lo siento. Total, seguimos comiendo, cenando en este caso, y al rato digo, soy pesadillo. Y no traigo, ¿no podríamos hacer algo para llegar y dárselo si esto era un minuto? Nada más que, no, señor, es imposible porque el sultán no se le puede molestar, él está aislado, tal. Total, que seguimos cenando y dije, pues yo este regalo se lo voy a hacer al sultán, aunque la chica marroquí no quiera. Aunque la chica marroquí no quiera, yo lo voy a hacer. Total, que ya se levantó la mesa. Y entonces yo fui contracorriente, todos ya iban saliendo del salón y yo recibiendo, bueno, adiós, y yo, tal. Y si tú te fijas en esa foto, él está rodeado por la guardia, escudado y entonces por su guardia. Hay unas caras. Tú agachado Yo estoy convencidísimo, ahora lo pienso, digo, muchas veces hacer, iba a decir locura, pero bueno. Pero claro, es que el mundo o hace esas cosas o no hace. No funciona. Yo me habría vuelto ese día al hotel con CD y ya está, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que hubo un momento en el que yo me iba aproximando y yo vi las caras que pensaron, este hombre viene a matar al sultán. Con un cuchillo, sí, porque yo iba con una mano. ¿Tú eres terrorista? No, pues no lo sé, pero yo sé que hubo allí una tensión. Hubo una tensión. Y entonces se pusieron todos así. En alerta. Sí. Pero, ¿cómo se rompió el hielo? Hablándole en árabe. Claro. En cuanto yo le hablé en árabe, me prestó atención. Sí. Y bueno, fue muy sencillo. Mire usted, yo soy tal. Sería tan amable de aceptar este regalo que es de Galán, no sé. Y el hombre encantador, te das cuenta que luego. La segunda fila son muchas veces los que estropean todo. La chica marroquí, empeñadísima. Si no le puede hacer un regalo, si el hombre era encantador. Entonces se llevó su CD, Vaya que sí. Pero fíjate en las fotos y tú miras las caras de ellos. Luego se relajan, pero al principio yo estoy convencido de que este hombre viene con un cuchillo aquí a degollar al sultán. Lo podemos ver todos. Si entráis en el Facebook de Juan Castilla Brazales y os paráis un ratito hasta que lleguéis a esa entrega, que viene bastante reciente, lo veis perfectamente todo lo que está descrito. Es que además te lo digo porque yo no era consciente de eso, me lo hicieron ver. Yo no era consciente de eso, pero no recuerdo quién me dijo. ¿Has visto las caras de los que estaban? Entonces, mire, yo claro. Si es que yo había notado allí tensión. Tanta tensión. La pusiste claro.
Claro, cuando venga un hombre que no, aunque vayas con tu corbata y tu chaqueta, pues para ir totalmente iba a correr, ¿no? Nada, un guapo matarlo. Bueno, yo no sé esto a cuento de qué. Me he desviado. ¿A qué me dedico? Además de bueno, y los premios recibidos también quiero que nos los cuentes. sí, es que eso guarda relación lo del el regalo al sultán por lo que Por te eso voy a me ha contar. venido lo del regalo del sultán. Termina el cuerpo epigráfico de la Alhambra y tiene bastante repercusión, mucha, no solo nacional sino internacional. Empiezan, no os podéis imaginar, la verdad, una repercusión tremenda de medios de comunicación de todo el mundo. Ojo, que no soy yo, que es la Alhambra, ¿eh? No perdamos la perspectiva. La Alhambra, todo lo que sea la Alhambra. Pero tú eres su portavoz, su representante. Quiero decir que no perdamos la perspectiva, que yo aquí no estoy hablando de mí, sino que la Alhambra pronuncia ese nombre y es con mayúscula en el mundo, ¿no? Entonces el trabajo tuvo mucha repercusión nacional e internacional. Vinieron de la CNN, de la BBC, todos los medios nacionales, reportajes. Bueno, fue una época un poco loca. Y luego llega el premio nacional. Le dan un premio nacional al cuerpo epigráfico, que nos lo dieron en Castellón, fui a Castellón. Y cuando ya se asientan un poco las aguas es cuando de pronto digo, bueno, ya he hecho, digamos, un trabajo bastante importante en mi vida, pero ahora me gustaría completarlo, ahora quisiera recopilar todas las inscripciones árabes que permanecen en pie en todos los monumentos de origen árabe que existen en Granada. Y ahora ya no es la Alhambra, sino la ciudad de Granada. Y ahí inicio un nuevo proyecto que es el más reciente. Lo presenté al patronato de la Alhambra, le gustó el proyecto, lo iniciamos, lo concedimos en dos partes. La primera parte está terminada. Y la segunda parte, bueno, a partir de que haya habido cambios en Andalucía, cambios de direcciones, está, digamos, como la segunda parte ahí en stand-by, ¿no? Un poco aparcada. Y, claro, yo sabía por qué te había contado lo del sultán. Bueno, primero porque tú me la has sacado, pero yo sabía lo que hacía ese día. Está todo un poco estancado, digo, yo a este señor le doy el regalo del cuerpo epigráfico de la Alhambra, porque le dije a los pocos minutos de los que dispuse, y esto mismo lo estoy haciendo con la ciudad de Granada. Muchas veces eso puede ser o que jamás se olvide o que lo haya utilizado para una mesa que cojeaba y haya puesto el CD debajo, pero bueno, no te he contado que bueno, es otra historia que me acaba de... La señora Obama se llevó el cuerpo epigráfico de la Alhambra. Sí, porque al decir lo de... Cuando fue iniciada sí, lo de la pata, de pronto he dicho, ¿dónde tendrá esta mujer aquel cuerpo? Lo tendrá allí apoyando la lamparita de noche, que no sé ni dónde lo tendré. Yo no tuve ni idea, fue gracias a un amigo que me dice, recuerdo que vino en verano, y yo en verano, pues normalmente, si estoy un poco más alejado de la prensa, ya bueno, ya ahora con los medios digitales ya te metes, ves las noticias, pero yo he sido gran lector de papel, siempre me encanta. Entonces cuando llega el verano me relajo un poco y no estoy como cuando estoy en activo, que estoy todos los días leyéndome. Ha habido época de mi vida que me leía diariamente 4 o 5 periódicos, ahora ya no estoy en eso. Y en pleno verano estoy ya más relajado y me dice un amigo, ¡wow! ¿Has leído el periódico? ¿Qué pasa? Pero no, ¿tú has visto las noticias en televisión tal que está aquí Michelle Obama? Digo, ya, lo he visto las noticias. Pues compra ahora mismo El Ideal. El Ideal, sabes que es uno de los periódicos clásicos y tradicionales de Granada. Compra ahora mismo Ideal. Y entonces compro Ideal, reproducen la noticia en una página, la visita a la señora Obama, que había ido a la Alhambra, llevaba allí entonces creo que era Paulino Plata, el consejero de Cultura, a toda la corte detrás de ella corriendo, porque la señora mide no sé cuánto, tiene unas piernas de 1,5 metros, y entonces iban todos ahí a la carrerilla detrás de la señora Obama. Bueno, pues empieza a leer la noticia y digo, ¿qué es lo que me ha querido decir mi amigo? Y leo de pronto, me hizo así, leo en un párrafo que dice, la señora Obama le ofrecieron todo tipo de regalos y obsequios,
pues imagínate, citaban, quiero recordar, los piononos, le habíamos ofrecido piononos, pasteles propios de Granada, gastronomía, el jamón de Treveles, no sé yo qué sé, le habían regalado 40.000 cosas. Y decía el periodista, no ha aceptado nada, no ha querido regalos. Sí, por lo visto suelen ser así, ¿no? Yo creo que últimamente también, que nuestros monarcas actuales me parece que hacen algo de eso, ¿no? No aceptan siempre, son muy selectivos, claro, no se quieren meter en grandes líos, ¿no? ¿Por qué me regalan esto? Bueno, en fin, que decía, ha dicho educadamente que muchas gracias, pero declinaba el regalo. Y a continuación dice, solo ha aceptado 3 regalos. Y entonces recuerdo que uno era, el segundo al que ahora me falla la memoria, pero uno era un libro de fotografías sobre la Alhambra, otro que no recuerdo, otro libro, y el corpo epigráfico de la Alhambra. Dios. Luego, pues bueno, esto es una idiotez por mi parte, porque muchas veces hasta yo mismo bromeo conmigo mismo diciendo, bueno, la señora le diría al comandante de su avión, del jet privado, ¿puede abrir un momento la ventanilla que voy a deshacerme de todas estas tonterías que me llevo de Granada? Pero bueno, ¿quién se lo llevó? Yo no sé dónde habrá ido a parar. Ya está, pero salió en el periódico. Salió, sí. O sea que la proyección internacional es baja. Por lo menos esa noticia puedo contrastarla recurriendo a un recorte que tendré por algún sitio donde lo dice. Bueno, vamos a descubrir otra vez. Perdona que me alargue en estas cosas, pero es que bueno. Yo no, aquí el público que mande, cuando creáis que se levantan la mano, yo hago de portavoz. Vamos a descubrir a revelar tu debilidad y tu hobby, porque ya te hemos conocido. Yo lo que quería es que conocierais a Juan como es, y es así de sencillo, así de natural y así de auténtico. Pero mira qué otras cosas tenemos aquí. Sí. Y a ti cuando te da el arrebato de ponerte dentro. Pues mira, yo creo que en el fondo, y además me consta que aquí hay gente con cierta vocación, me consta que aquí hay personas que tienen su vocación, y ahí también tenemos a Margarita, que ya es una vocación muy aceptada, Sí. Entonces yo no sé si Margarita, por ejemplo, va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que uno no sé qué día descubre que a ti te gusta escribir, pero sí es verdad que intuye pues que desde pequeñito tú eras muy observador, que tomabas apuntes de cosas que pasaban por tu vida, que escribes, no eso que todo el mundo dice, no, cuando eres adolescente tus primeros poemas, no exactamente eso, sino escribir cosas, reflexiones, pensamientos, y sobre todo yo me recuerdo siempre muy observador y muchas veces poniendo por escrito fruto de esa observación. Bueno, eso es un pozo que está ahí, que no le prestas atención porque tu vida va por otro camino, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece eso? Pues supongo que todo está un poco predestinado, ¿no? Tendría que aparecer por fuerza, pero hay que atribuirle un gran mérito de que 2 de esos libros estén ahí, pues a mi familia. Y los 2 primeros en concreto a mi parejilla, a mi chica y a mi chico, a mi Juan y a Irene y Juan. Y todo esto viene porque creo que, supongo que lo contaría en aquel día que vine a presentar la Casa de los Tulipanes, que lo tenía más reciente en la historia. Son muy jovencitos, adolescentes, y un día de verano recuerdo que estaba regando y lo llevaba detrás de mí. Que si coge la manguera, Juan, y viene y tal, iban detrás de mí, regando. Y yo no sé cómo salió aquello que de pronto me dicen, claro, yo cuando eran pequeños yo les leía de pequeñitos todas las noches, les leía pasajes de libros, hasta que yo recuerdo que una noche, no sé por qué, empecé a no leerle, sino a contar la historia, y es que parece que lo estoy viendo ahora, así con los brazos simulando al pecho. Y a partir de ahí, claro, yo mismo caí en la trampa de verme obligado porque
otro día que voy a leer le dice, no leas del libro, cuéntanos historias de esas como la de no sé qué. Bueno, pues yo le contaba esto. Entonces ese día ya acabado los años, estoy en el jardín regando y es cuando me dice, a nosotros lo que nos gustaría es que no escribas esas cosas de tu historia, eso es aburridísimo, siempre con lo mismo, con la historia de Al-Ándalus, los árabes, no sé qué. A nosotros lo que nos gustaría es una historia que nos gustara, un relato para nosotros. Y yo, diciendo, pobrecillo mío, digo, pero si yo no, hijo, bueno, no sé, pues eso es lo que nos gustaría. ¿Te retaron? Que levante la mano el padre que no tiene alguna debilidad con su hijo. ¿Que te retaron? Me Bien. retaron, pues tanto que a la mañana siguiente, en plenas vacaciones, recuerdo, yo no sé si ya tanto no me llega a la memoria, si puse despertador o no, pero yo me levanté temprano, como si fuera a trabajar, y me puse delante del ordenador con la pantalla en blanco. Y entonces, bueno, pues cuando dije, quiero escribirle a mi hijo un relato, en este caso fue Melvia. A Juan le gustaba mucho entonces la ficción, todavía le gusta mucho la fantasía, la ficción. Entonces Melvia es el resultado de pensar, creo que en la dedicatoria viene un poco, inventar un mundo para él. Creo que así se lo dediqué, creo que es verdad. Esto que está al revés. No sé, pero te cogí un ejemplar que no viene del derecho, viene del revés. Qué cosa más rara. Bueno, por eso no. Da igual. Está completamente No, del me revés. parece que no está. No, ni siquiera en el evangelio, ¿no? No era de fantasía. No está mal impreso. Por eso. Aquí está. Es que está al revés. Es que está del revés. Tú mismo. Sí. Es fantasía, Juan, eso. Sí, esto es magia de la imprenta, me imagino. Dice, ¿a dónde no iría por ti? Si imaginé un mundo solo por estar contigo. A ti, Juan, con todo mi amor. Es que, claro, ahí hay la invención de un mundo que era para él. Era para él. Entonces, bueno, aquí está la historia, Melvia, el nombre de ese mundo, pero entremezclado con nuestro propio mundo, porque todo parte a raíz de la desaparición de un hombre, y cuando hay una investigación en nuestro mundo, y lo que ha pasado con este hombre, que era un pollero que tal, que ha desaparecido, y se va cruzando con otra historia que es el mundo de Melvia. Y entonces, bueno, pues así aquella mañana me empezó Melvia hasta que fue cobrando forma. Y claro, Y la última, esta la más reciente, esta... que ya le tenemos que dar la palabra al público, que si no nos sí, van a es tirar de verdad, acuerdo. me estoy alargando demasiado, perdonad. Esta está dedicada a mi hermana y a mi cuñado. A mi hermana y a mi cuñado. Esto es fruto ya después de haber hecho la avanzadilla, digamos, un poco con el calzador de mi hijo. Esto ya aquí sí sale el escritor Ya más maduro. más maduro y con vocación. Y con vocación de pura y cine. dura. Sí, Ujú. sí. Bueno, Pues ya con esto abrimos el turno de palabra. Por favor, perdonar si me he Juan, entendido. es todo vuestro. Y antes de que empecéis, si es que tenéis curiosidad por preguntarme algo, sí quiero agradecer, antes de que todos nos desperdiguemos, al Ateneo de Granada, a María, a nuestro gran presidente Manolo, que a esta altura sigue siendo presidente de la federación, ¿no? Ya está presentada. Está presentada, que pronto va a haber una sí, asamblea, ¿no? Sí. Bueno, pues que quiero agradecer a todo el Ateneo de Jerez, porque bueno, pues tal como he dejado escrito en esas páginas que habéis tenido a bien brindarme para que os deje unas palabras, pues siempre que he venido por aquí me habéis tratado como si estuviera en mi casa. Muchas gracias, Charo, que me consta, que a Margarita, me consta que todos habéis puesto cada uno vuestro granito de arena, pues con el ánimo de que yo estuviera aquí, os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias por poder compartir una hora con vosotros. Es una delicia. Vamos a abrir el turno de palabra. ¿Alguien quiere preguntar algo a Juan? Sí. Patricio, por favor. Mira, primero agradecerte que vengas, ha costado trabajito que vengas, porque ha habido cambio, ahí te sigue la pista. No te he leído, ¿No qué? Perdón. no te he leído nunca, ¿eh? Ah, vale, sí. No te he leído nunca.
pero si tuviera que leer uno de los 3 libros para conocerte, ¿cuál me aconsejaría que empezara a leer? Uf, qué difícil me lo pones. Esa es una pregunta, tengo otra. Sí. No, tú dime, yo voy a ponerme a me tengo que empezar ahora porque he terminado el último libro y entonces quería... digo, bueno, pues venga, voy a empezar un libro de amor, pero ¿cuál de ellos me aconsejas? Me has dicho que tu libro, lo has dicho ahora mismo, ¿no? Que el último es tu libro más... Digamos que este libro no está condicionado porque haya una intrahistoria que, bueno, a mí me resulta querida porque es de mi hijo, evidentemente, pero que pueda ser más simpática o más anecdótica. Si es verdad que el tercero ya irrumpe el libro y detrás de lo que hay ya es una vocación muy definida, más determinada, ¿no? Pero bueno, es que claro, si te digo que la Casa de los Tulipanes es la primera persona de una mujer. A mí me han dicho todas las mujeres que se sienten muy, muy identificadas. No sé. Yo siempre he bromeado y digo, bueno, pues será mi lado femenino en estado puro. Pero bueno, no sabe porque, bueno, es que no sé lo que pensará Margarita, pero esto es como los hijos. ¿Cómo te vas a decantar por uno o con otro? Melvia para mí es apasionante porque lo hice con todo el amor del mundo con mi hijo. ¿Cómo no voy a tenerle amor a la Casa de los Tulipanes? Si fue para mi niña. Bueno, y el próximo que salga va a ser para mi mujer. O sea que se va a hacer el hecatombe. Y otra pregunta que te quería hacer es, has hablado de cuando tú escribías, cuando eras más joven y conservador, tomabas notas. La poesía ha jugado un papel importante ahí y además hay una cosa que sí me interesa. Los textos poéticos de la Alhambra, ¿hay una publicación específica que hayas hecho de ellos, como un libro de poemas poéticos de la Alhambra? No. ¿Has hecho alguna recital con esos poemas? Porque eso mejor que tú. Me han propuesto hacer las cosas más insospechadas y tengo una muy, muy, muy reciente, tan reciente que es de esta semana. Volví de Madrid, creo que fue el miércoles, y tan reciente como que es un fotógrafo que bueno, contactó conmigo a través de colegas. Luego me he dado cuenta de que es un fotógrafo, pero de los de fuera aparte, y tuve una entrevista, creo que fue el martes, con él en Madrid, que me propone con esas fotografías, un fotógrafo que hace fotografías todavía con placas, como en el siglo XIX, con placas, y que él me dijo, a lo mejor con alguna fotografía he estado 4 meses para hacer una foto. En los titulares, el fotógrafo más paciente del mundo, como el Antonio López de la fotografía. Bueno, pues me propone apoyar sus fotografías, que son una maravilla, con los textos que yo pueda aportarle, porque se metió por internet, me descubrió, tiró de contactos para llegar a mí, llegó a través de colegas míos del CSIC y lo acabo de conocer. Y bueno, de ahí pues me preguntaba, he tenido propuestas, anécdotas de lo más variado, ¿no? ¿Por qué no con el trabajo tuyo le ponemos música y hacemos una exposición en la propia Alhambra de noche con un árabe que recite y tal? Sí, ha habido montones, pero no se ha plasmado hasta ahora nada. Bueno, yo te animaría, si quieres, Sí, ¿no? sí. Si alguna vez te animas a hacer algo de eso, que vinieras a la tele y hicieras una lectura de esos poemas en castellano, que lo podamos entender. Por supuesto, en su día creo que se lo dije a Manolo, creo que también a Charo, y yo creo que lo he comentado cuando hemos tenido encuentros, ni en Jerez, siempre en sitios neutrales con motivo de los encuentros anuales de Ateneo. Me han lanzado muchas veces, Juan, ¿por qué no vienes y nos das una charla? Encantado, cuando queráis estoy aquí. Pero además una charla que espero que sea amena y divertida, porque vengo con un PowerPoint, imágenes, y sobre eso empezamos a hablar y vais viendo. Y entonces, bueno, la intención es abriros los ojos, que miréis con otros ojos distintos a la Alhambra. Y estoy seguro de que cuando ya la visitéis in situ, seguro que ya vais a empezar a mirar de forma distinta a la Alhambra.
sea que eso está cuando queráis. Toma nota. Sí, sí, cuando queráis, no hay ningún problema. Son 3 horitas de viaje, con un descanso para comer. Y luego, que yo lo hago mucho. bueno, yo he calculado 3 y pico, sí. Me he tenido que tomar un café porque llegaba, digo, me habría venido 10 minutos bien cerrar los ojos, pero bueno. No lo hemos dejado a lo mejor. No, pero bien, que no hay ningún problema. Vale. En que vuelva cuando me lo digáis, ¿sí? Antes que nada, agradecerte pues A su vosotros. testimonio me he sentido muy identificado con usted, porque yo soy de los que piensan que de ningún cobarde se ha escrito nada, entonces, nunca mejor dicho. Y bueno, yo quería hacerle un par de preguntas sobre su trayectoria. Cuando el consejero de Cultura le pide el testimonio de su trabajo, de su investigación, brevemente, ¿vio usted que intervino en la política de alguna manera su investigación? No, cuando ¿Un yo... aporte positivo? No, cuando yo he aludido eso va por otro camino. Vale. En concreto la consejera hoy es vicepresidenta del gobierno, estoy refiriendo a Carmen Calvo. Era entonces consejera de Cultura cuando salió ese libro de Eras una Galándara. Entonces recuerdo que llegó a Granada, yo he venido leyéndole en el tren, qué maravilla, mi hija se lo está leyendo, tal. Muy bien, sí, todo es maravilloso. No, pero yo no iba tanto, no, por supuesto, yo no he tenido nunca... Que no le ha ido mal, ¿no? No me ha ido mal en el sentido de que además yo siempre hago una cosa, es que yo escribo, pero yo no comento nada a nadie. Y cuando ya está el pastel hecho del horno es cuando lo saco. No, es decir, yo no llamo a puertas ni digo, oye, estoy haciendo esto, ¿te interesará? No, porque entre otras cosas, si luego me sale un churro, ¿para qué voy a anunciar nada? Primero que yo esté convencido de lo que he hecho. Entonces, en concreto, este libro, yo lo hice muy calladito, muy en silencio, y cuando ya lo tuve, lo oferté a la consejería. Y entonces, vamos, fue inmediata la respuesta, porque recuerdo además que llamé a mi mujer porque acababa de entregarlo a media mañana, me dicen, bueno, yo dije, bueno, dentro de unos meses me llamarán, y a las 2 horas me estaban llamando por teléfono. Recuerdo que estaba fuera de casa, llamé a mi mujer y digo, es que no doy crédito, acabo de entregar el manuscrito y me acaban de llamar a las 2 horas, nos interesa. Pero yo no estaba aludiendo a presiones, si ellos no estaban en esa labor. A lo que me refería es que este tipo de publicaciones es una pena que podrían llevar, yo que sé, la cantidad de ediciones si cae en manos de una persona preocupada, pues sencillamente por algo tan legítimo como hacer negocio con el libro. Es decir, si esto lo coge un editor particular y ve que es un bombazo, entre otras cosas, este libro al poco tiempo salió, no sé si os acordáis, de cuando Medina Zara, que cumplió tal, bueno, se vendieron como rosquillas. Todos los visitantes y turismo internacional que pasó por allí se llevó un libro, se agotaron. Y bueno, ahora hasta caigo en la tontería que me vinieron a decir. En aquel entonces tuve una reunión y dice, Juan, que fíjate si yo era ingenuo entonces, que tenemos aquí una oferta de Coca-Cola, que Coca-Cola quiere regalar el libro. Y yo, qué tonto, ahora con mi edad iba a decir yo que no, pero yo en aquel momento yo era puro ortodoxo, no, Coca-Cola, sí, lo único es que lo van a regalar, comprando no sé qué, van a poner el logo de Coca-Cola en tu libro por detrás. No, Juan, que hay mucho dinero, no quiero mi libro con Coca-Cola, esto es cultura y ya está. Ahora, sí, a mi edad, seguramente diría bienvenido Coca-Cola. Pero en aquel momento dije que no. Y bueno, la otra pregunta, en relación con la actualidad, sí. Vemos en las noticias el estudio del cese de la religión católica dentro de las aulas de los colegios públicos, ¿no? A título personal, para no hacerle mucho compromiso, y ya que he estudiado el Islam, ¿qué mención o qué visión en este mundo tan globalizado, ahora que hablamos de Coca-Cola, ¿no? En el que estamos,
la religión, ¿qué papel debería de tomar dentro de, por ejemplo, de las escuelas públicas? A título personal. Ya, pero no termino de captarte la pregunta. Mira, muy sencillo. Más sencillo, no hagas circunloquio. Ve al grano. ¿Usted cree que podríamos llegar a un punto intermedio en el que cualquier religión se pueda entender dentro de la sociedad española hoy día? Yo creo que de hecho existe. O sea, existe la posibilidad de que el niño musulmán esté en España creciendo con su religión y con su cultura, y el niño que profesa la religión católica también, hasta ahora. Ya no sabemos hasta cuándo llegará eso, pero hasta ahora, y más en la tierra donde estamos, en Andalucía, hasta ahora sí se respeta todo eso, hasta donde yo sé. No sé si hay alguien que puede decirme lo contrario, pero yo creo que sí. Creo que además está contemplado en nuestra Constitución, la libertad de credo religioso. Entonces yo, claro, en eso soy totalmente respetuoso. A mí me parece muy bien que el que sea practicante católico, pues que tenga la oportunidad de crecer dentro de ese credo, y el que es musulmán, aunque esté en España, pues ¿por qué no? Se le puede también facilitar la tarea. Que no haya desequilibrio. Fíjate que yo soy un estudioso, pero lo que no se puede confundir es como algunas veces me han confundido los conversos, ¿no? Que han querido como llevarme al huerto, al camino del Islam, y le he dicho, no, que yo soy estudioso. No, eso no lo confundas con que yo me quiera convertir ni nada de eso. Yo creo que el respeto, yo creo que todos estaremos de acuerdo, el respeto por todas las confesiones. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, bueno, a título personal, ¿no? Sí. Una cosa. Sí. Yo es que me he quedado un poco enganchada en una cosa que estamos comentando y ha interrumpido cuando nos ha comentado lo de la anécdota de la señora Obama. ¿De la señora qué? Obama. Obama, sí. Usted estaba comentando como que su regalo al venir y de alguna manera había influido algo, había pasado algo. A lo mejor no lo he contado bien. No lo ha contado, no, pero Sí. que en su segundo trabajo, la primera parte había sido subvencionada o algo así, Sí. y creo que tendría alguna relación con que ha recibido usted alguna... Sí, ha cogido la onda y a lo mejor yo no me he explicado bien. Pero sí, y creo que lo voy a explicar muy rápidamente. Cuando ya veo que lo del cuerpo epigráfico, bueno, pues ya he quemado una etapa en mi vida, he tenido bastante repercusión, me siento satisfecho, punto. Hay que iniciar, porque no podemos quedarnos toda la vida. Yo hice el cuerpo epigráfico, bueno, en fin, ahora hay que iniciar. Entonces es cuando surge el nuevo proyecto de recopilar todas las inscripciones de los monumentos granadinos de original. Entonces se divide en dos partes, se lo ofrezco al Patronato de la Alhambra. ¿Por qué al Patronato de la Alhambra? Porque es digamos, una fuente en Granada, sin apura, entre Sierra Nevada y la Alhambra y poco más, son los motores que tienen más poder económico. Entonces, bueno, por mi parte sería a mi edad ya un poco ingenuo si fuera al ayuntamiento a decirle que esto es muy bonito, dirían, sí, ponte a trabajar, pero cuando, yo soy funcionario, yo no cobro nada por eso, pero hombre, tengo un equipo que tiene que comer, ¿no? Entonces, claro, yo voy a donde sé que hay dinero y puede haber interés por un proyecto de este tipo. Se me acoge bien, y entonces lo que he explicado es que fragmentamos en dos partes ese trabajo total. La primera parte ya está hecha, está financiada, pagada, pero lo que he tratado de explicar es que justo cuando tenía que comenzar la segunda parte es cuando hay cambio político en España, se renuevan todos los cargos directivos habido por haber, desde arriba hasta abajo. Y al haber cambio, yo no me meto en ideología, no tiene por qué tampoco influir lo de la ideología, pero el caso es que ha habido cambio en todas las competencias, en todas las consejerías, en todas las instituciones. ¿Qué quiere decir? Pues que mi proyecto se queda ahí parado, es lo que he dicho, en stand-by. Y eso unido a lo del sultán. Bueno, pues que yo no dejo pasar por mi vida los trenes, se me pueden escapar porque llegue tarde.
pero soy de los que hasta todavía voy corriendo, todavía con la esperanza de enganchar la manivela y meterme en la puerta mientras. Entonces, bueno, pues puede fructificar, puede que no fructifique, pero si a mí me invita el sultán, pues primero pienso que es un detalle por mi parte amable y simpático el que yo le haga ese regalo de un trabajo que ha tenido mucha repercusión, y al mismo tiempo que le regalo eso, le comunico que estoy en un proyecto que está justo en esta etapa. Ya, pues, ¿quién te dice que a lo mejor recibo una llamada alguna vez de Emiratos Árabes? No lo descarto. No, yo es que la pregunta se la he hecho pensando que esa llamada la había... No, es que es muy reciente, es que creo que fue a finales de septiembre o en octubre. Es que muy Entonces, pues bueno, no surge esa llamada, no pasa nada, absolutamente nada. O sea, yo no me creo expectativas tontas, pero sí es verdad que yo trato de estar donde en cada momento puedo estar. Entonces, si me invita el sultán, pues primero, me parece un detalle amable por mi parte, ¿no? Por lo menos de educación no creo que fue el hombre, el señor muy agradable y lo acogió con mucha satisfacción, ¿no? Y bueno, pues primero un regalo, y segundo, si le cuento lo que significa ese regalo que le hago y que después de la Alhambra ahora estoy en esta otra batalla, pues quien me dice que a lo mejor su emirato es el que de pronto me manda los millones que necesito y que no me vienen por medio del patronato de la Alhambra, al que estoy aquí esperando como el que espera a Penélope. O no, era Penélope, ¿no? Era Penélope la que esperaba. Al revés. Sí. Bueno, pues yo decirte que para mí es muy especial poder contar contigo y conectar mi ciudad, mis raíces y todo lo bonito que tiene la Alhambra y que tú lo has descubierto, que yo me he criado allí, he jugado allí con mi gente de aquí. Entonces, en principio, muchísimas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta sobre tu libro porque veo que se acaba el tiempo. Vale. Tengo varias, pero sí. Hay una que a mí me tiene, en fin, el personaje de Evelyn lo concebiste desde primera hora para hacerlo terminar. Quiero decir, morir en mitad más o menos o poco más de la novela, es un elemento, es un artilugio, es un algo sobre el que tú construyes más cosas, o no se te ha pasado a ti por la imaginación eso. La acabas de destripar un poco pero bueno, eso ¿No te cuenta eso? Sí, pero te lo vas a leer con el mismo entusiasmo. Vale. Te lo vas a leer con el mismo entusiasmo. Pero bueno, yo te contesto. Hasta ahora y de verdad, os lo digo de corazón, se puede creer o puede no creerse, incluso me han tirado a la oreja. No digas esas cosas, yo es que soy así. Yo no soy de los que planifica nada. Yo soy imaginación al poder, espontaneidad, y yo me siento cada día delante de la pantalla y yo no sé por dónde van a salir la historia. Entonces aparece Evelyn, pues como pudo aparecer Begoña, y con unas características que podría haber sido otras, y que llega un momento en el que mi imaginación tira de que, no te preocupes, surge otra posibilidad que tú sabes, y entonces pues hay que solucionar ese entuerto. Entonces, ¿No haces por lo tanto un guión previo no, a la historia? ¿Te no, vas a escribir al no, personaje que crees? no. Pues es que yo desde el principio... ¿Creías que estaba todo planificado? No, yo imagino que tú vas y claro, la imaginación, aunque haga un guión, es tu creación, está claro, ¿no? Pero lo vi desde el principio. Y entonces cuando llegó el final de ella, dije... Que no tiene por qué ser... La muerte. ¡La muerte! Cuando llegó, sí. Cuando ella desaparece del relato, bueno, no desaparece del todo, pero bueno. Yo pensé que desde el principio la llevaba ya... Yo lo vi desde el principio. No. Dije, ¿será así? ¿No será así? No. Se utiliza como sí, es verdad que un salto... cuando de pronto la imaginación tira de ti, la historia
tira de ti y los acontecimientos tiran de ti, cambia todo, era muy atractiva. pues claro, había que solucionarlo de alguna forma. Entonces surge alguien, ¿no?, en el camino y todo eso hay que darle una solución, ¿no? Pero no estaba predeterminado, sí te lo puedo garantizar. Pues, ¿Te gusta más Evelyn? ¿Te gusta más...? es que yo pienso Rachel. que él se enamora de Evelyn, pero de una manera poco consciente. Sin embargo, sí se enamora más conscientemente de la otra chica, de la enfermera. Para mí, lo veo, claro, él tiene ahí unos entuertos y está en una situación en la que, claro, cuando llega esta chica nueva, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, Rachel, exactamente. Pues cuando llega ella participa de ese sofocón que tiene el parto, ¿no? Porque es que tiene tantos frentes, le ayuda, le hace un poco verlo de otro punto, que las implicaciones que tiene, ¿no? Y yo creo que él es mucho más consciente del enamoramiento que hace poco a poco, sin querer, de esa chica, que debe el amor natural para uno, del principio, de cuando empieza a ponerte en el mundo, a salir de su casa, ¿ves? Entonces yo creo que son dos facetas de una misma persona que mucha gente ha experimentado también. Que son personalidades también, creo, muy distintas. Completamente diferentes, sí. ¿Más preguntas? Sí. Por favor. Las personas que hemos pasado por Granada, y he comprobado que aquí estamos algunos y algunas, o son de allí o han pasado por allí. Yo empecé en el Hospital Real, estudiando filosofía y letras, etc. Y todo el mundo deja huella en Granada, la Andalucía. Pero me gustaría que una frase, ya sabemos quién eres tú y qué es lo que viviste y has producido en Granada, desde tu atalaya, Juan. ¿Qué tiene Granada? ¿Qué tiene la Alhambra? Que todos nos enamoramos de esa ciudad y de Granada. Qué bonita, Es verdad. ¿Qué tiene Granada? ¿Qué tiene la Alhambra? Pero son preguntas tan difíciles porque lo han dicho los poetas, lo han dicho los filósofos, desde todos los ámbitos han tratado de decir qué tiene Granada o qué es Granada. No voy a apuntarme yo aquí ahora un tanto, pero claro, a mí siempre me traen palabras, pues yo que sé, magia, hechizo. Me pregunto una cosa siempre, que algunos ya se la preguntaron, como uno de los grandes arabistas de españoles de toda la historia, Emilio García de Gómez, decía como un monumento, él utilizaba la palabra palitroques, hecho a base de barro y palitroques, cómo ha resistido al paso de los siglos. Y es verdad. O sea, la Alhambra no es un conjunto, desde el punto de vista arquitectónico, no es una fortaleza con una construcción sólida, con muros, como podemos ver a lo mejor en castillos medievales. No. La Alhambra es verdad, los materiales son muy pobres. ¿Cómo ha resistido al paso de los siglos? Algo debe de tener. Yo te aportaría mi visión romántica. Te diría, yo creo que un edificio vive tanto más cuanto más se le ama. Yo creo que eso pasa en la vida ordinaria. Un edificio, yo creo que lo comprobamos cuando los ayuntamientos pobremente tienen a lo mejor inmuebles desaprovechados. Aquí me da una alegría ver lo que he visto, lo poco que he visto, esas casas que están hechos. Si lo llevas Esta Santa Casa me parece una maravilla que un edificio de estas características tenga vida. Entonces yo pienso que edificios que son maravillosos pero que a lo mejor no se le presta ni cariño ni amor y encima se quedan deshabitados, pues seguramente acaban en la ruina. ¿Qué tiene la Alhambra? Pues yo te diría muy poéticamente y muy románticamente que todos los que han pasado a lo largo de los siglos por allí los ha fascinado, los ha enamorado, empezando por los propios reyes católicos, que entran y hacen un cerco a la ciudad de Granada, que la toman, pero que entran a vivir en ella y
pueden sentir la tentación de destruir, como tantas veces se ha hecho, ¿no? Vamos a destruir todo lo que hubo anterior a lo nuestro, ¿no? Pero no, tienen la sensibilidad, o por lo menos una cierta dosis de sensibilidad para respetar ese momento. ¿Por qué? Ya me gustaría ahora mismo tener aquí a Isabel en medio. ¿Por qué? No, que huele mucha gente. ¿Por qué le preguntaría? Debieron de tener sensibilidad.